las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos de Escudriñando las Escrituras? Hoy día vamos a hacer el capítulo número 5 de la serie Hijo de Dios, que llevará por título La comunión del Hijo y el Padre, segunda parte. Ya hemos avanzado en esta serie Hijo de Dios, en donde hemos ido aprendiendo cómo el Padre y el Hijo viven en una comunión íntima, siendo dos distintos, pero no a la manera diferente como nosotros los humanos vemos, pues nosotros somos limitados. Entonces estamos limitados en el tiempo, tenemos principio y fin, tenemos problemas con desplazarnos y si estamos aquí, no estamos allá, pero el Padre vive otro mundo, vive la eternidad y sus conceptos son bastante diferentes a lo que nosotros podríamos entender. Es como que nosotros a una persona que vive en la selva le tratáramos de explicar lo que significa cocinar sin fuego, cocinar, por ejemplo, en un microondas donde no hay llama. ¿Cómo le explicas a esa persona que existen otras maneras? ¿Cómo les explica lo que significa un refrigerador, un teléfono celular, un televisor? ¿Cómo le explica lo que significa una llamada por WhatsApp? No podría entenderlo. Así también el Señor trata de darnos algunas ideas con respecto a lo que es Él en cuanto a la relación también de hijo y padre, que difícilmente nosotros la vamos a entender a la perfección, pues es un tema que nos sobrepasa realmente. Nosotros no somos seres eternos, no hemos vivido la eternidad. Si bien es cierto, entendemos que hemos recibido vida eterna y estamos en ese proceso de ingresar al reino de Dios y estar conociendo su palabra y sus maravillas, y recién teniendo una relación con el Espíritu Santo, aprendiendo a diferenciar lo que es nuestra conciencia de lo que es la voz del Espíritu Santo, ya estamos complicados en eso. Imagínate poder entender lo que es realmente Jesús como ser divino. Solamente podemos aproximarnos a una vaga idea de lo que realmente es. Jesús nos reveló que el Padre está siempre presente en Él. Y eso algunos ya lo consideran extraño. Dicen, ¿cómo puede ser si el Hijo es Jesús y el Padre es Jehová, por ejemplo? Entonces ya se ven complicados en eso. Entonces dice, toda la palabra habla de Padre e Hijo. Sí, es verdad, toda la palabra habla de Padre e Hijo en el Nuevo Testamento. Pero la relación que hay entre ellos es tan íntima que no es un padre sentado en un trono lejano y un hijo acá haciendo todo el trabajo que él le mandó a hacer. Hay una intercomunión tal que nos cuesta entender. Francamente nos cuesta entender. Juan capítulo 10, versículos 31 al 38. Leamos este pasaje. Dice la Escritura: Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Ve? Tampoco los judíos comprendían esta relación entre Jesús hombre y Dios. Y Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois?
Esto en una referencia al Salmo 82, versículo 6. Y dice Jesús: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Repetimos la última frase: para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esta referencia que dijo Jesús con respecto a dioses sois aparece en el Salmo 82, versículo 6, donde dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Entiende usted, hermano? Es difícil comprender todo esto. ¿Cómo podemos decir que en un hombre que hace milagros, el Padre no está en él, cuando los milagros son de tal magnitud y envergadura, con una sabiduría tal, capaz de levantar hasta muertos, con una omnisciencia tal que revela hasta los pensamientos de los que están a su alrededor, con una omnipresencia tal que puede ver debajo de la higuera al discípulo que está haciendo algo privado? Ese es Jesús. Jesús es Dios, por eso le adoramos. Y Jesús dice: el Padre está en mí y yo en el Padre. Esta relación es súper importante que nosotros la entendamos de algún modo, aunque sea un poquito, pues resulta que nosotros vivimos en una relación con el Espíritu Santo. Decimos que Cristo está en mí y yo en Cristo. Decimos que Jesús está a la diestra del trono de Dios, en el poder de Dios, sentado en el trono, pero también decimos que el Espíritu de Cristo está conmigo. Decimos que yo estoy aquí en este lugar físico, pero además decimos que estamos en Cristo. Cristo está en mí y yo estoy en Cristo, en las alturas, en otro nivel. Entonces, son conceptos bien difíciles, bien difíciles. Pero si no entendemos el concepto Padre e Hijo en esa comunión, entonces, ¿cómo podemos decir que Cristo está en mí? Si Cristo está en el trono, o no está en el trono, o sí está, pero también está acá, y también está en ti, también está en mí, y también está en 1.000.000 de personas más, y otro 1.000.000 de personas más, y además está atento hasta de un pajarillo que cae a tierra. Es el Todopoderoso, no lo olvidemos. Jesús es el Todopoderoso, tal cual Jehová también se presentó a Abraham como el Todopoderoso. Jesús dijo: yo soy el Todopoderoso, le dijo a Juan. Los judíos no entendían estas cosas, así como hoy día también muchos cristianos no lo entienden. Y nos cuesta, vaya que nos cuesta. Los judíos se dieron cuenta de que estaba declarando su divinidad abiertamente. Por ello querían apedrearle por blasfemia. Por siendo hombre, se hacía Dios. Y para la ley judía esto significaba muerte. Nadie podía venir a decir que era Dios, siendo hombre. Inmensa será la vergüenza de todos aquellos que le quisieron tirar piedras a Jesús. Lo golpearon, lo insultaron, lo crucificaron, porque no creyeron. ¿Y cómo será nuestra vergüenza?
que sabiendo la palabra de Dios somos irrespetuosos de la palabra, mentimos, robamos, cometemos adulterio, fornicamos, murmuramos, tenemos ira, enojo en nuestro corazón y no le obedecemos. Resulta más entretenido estar pegadito en una pantalla que estar aprendiendo la palabra de Dios o haciendo la obra del Señor. ¿Cuál será la vergüenza de los que no podrán entrar ampliamente en el reino de Dios? Porque se quedaron enredados. ¿Es posible que una mujer que se fue allá a tierras del Asia o tierras del África y está viviendo en condiciones miserables, llena de mosquitos, y fue para allá para predicar la palabra, que tenga exactamente la misma entrada triunfal al reino de Dios de otra mujer que vive su vida, está preocupada de todas sus cosas de las cuales ella vive gozosamente, en sus placeres, en sus afanes, en su trabajo, en deleitarse? Se dice cristiana, tal vez va una vez a la semana a la iglesia, pero no cumple con nada o muy poco de lo que ha aprendido. No crece, no madura. ¿Es justo Dios? Claro que es justo. ¿Será justo que esa mujer que fue a África o está en Asia sufriendo, padeciendo por la causa de Cristo, tenga la misma entrada que esta otra mujer que en nada se preocupa por hacer la obra de Dios? Piénselo, hermano. No vivamos un mundo falso creyendo que porque tenemos la salvación por gracia dada, vamos a llevar la vida que queramos. Y vamos a solamente arrodillarnos ahora porque estamos pasando grandes penalidades y sufrimientos. Porque tenemos miedo de morirnos. Porque tenemos miedo que la peste nos haga trizas en nuestra familia. ¿Ahora acaso le cantaremos a Dios? ¿Solamente ahora le oraremos? ¿Nos reuniremos y le cantaremos a Dios solo en estas ocasiones? ¿Y qué es de nuestra vida? ¿Ah? ¿Qué es de nuestra vida? La palabra es dura, hermano, pero queremos llevar una vida a nuestro modo. Decimos que Dios está en nosotros, que Cristo está en nosotros. Bueno, y se nos tiene que notar, de alguna manera. Decimos que nosotros estamos en Cristo, pero eso no es solo palabrería, es vivir una vida acorde. Jesús dijo que el Padre estaba en él y que por cuál obra le apedreaban, por cuál obra le querían apedrear, porque claramente él reflejaba al Padre Celestial y se le notaba abiertamente que el Padre Celestial estaba en él. Así nosotros. Terrible será aquel día entonces en que las personas se darán cuenta que no han creído y no han llevado a obra la verdad de que Jesús vive en ellos y de que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor y Salvador. Y que no hay a esa altura ya del tiempo otra opción de perdón. Y terrible será aquel día cuando las personas se den cuenta que despreciaron su tiempo, despreciaron su dinero, despreciaron las fuerzas que tenían y desecharon abiertamente o en secreto al Señor. Abiertamente. Nadie se dio cuenta que Dios le había salvado. O secretamente. Religiosamente muestran como que son grandes siervos de Dios. Se visten adecuadamente, se ponen el traje para ir a la iglesia, pero después nada de lo que han aprendido prácticamente se le nota en su diario vivir. Si en algún aspecto de tu vida no le has creído a Jesús, llevando la vida a tu modo, ahora, hoy, es el tiempo de creer y rendirte a Cristo.
y realmente hacerle tu Dios. Y que el Padre que mora en ti, como dijo Jesucristo, realmente se note, sea perceptible, claramente perceptible, que no haya para qué preguntar, sino que las personas se den cuenta que en ti está tu Dios, que realmente tú lo declaras como tu Dios y Salvador y que no hay ni siquiera para qué mencionarlo, sino se nota en toda tu forma de ser, de expresarte, de vivir, de estudiar, de trabajar, de ser un miembro de familia, que Jesús realmente es tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Solo tú eres mi Dios y yo tu hijo soy. Nadie hay como tú, eres todo Señor. En ti seguro estoy, guíame en tu verdad. A tu lado siempre estar. Por eso canto, danzo, eres mi Dios. Eres digno de adoración. Canto, danzo, eres mi Dios. Eres digno de adoración. Viviré para ti con todo lo que soy. Confiaré solo en ti. Grande es tu amor con mi vida y mi ser. Gloria siempre daré. Rindo mi corazón a ti, Jesús. Solo tú eres mi Dios y yo tu hijo soy. Nadie hay como tú, eres todo Señor. En ti seguro estoy, guíame en tu verdad. A tu lado siempre estar. Por eso canto, danzo, eres mi Dios. Eres digno de adoración. Viviré para ti con todo lo que soy. Confiaré solo en ti. Grande es tu amor con mi vida y mi ser. Gloria siempre daré. Rindo mi corazón a ti, Jesús. Viviré para ti con todo lo que soy. Confiaré solo en ti. Grande es tu amor con mi vida y mi ser. Gloria siempre daré. Rindo mi corazón a ti, Jesús. Por eso canto, danzo, eres mi Dios. Eres digno de adoración. Canto, danzo, eres mi Dios. Eres digno de adoración. Yo canto, danzo, eres mi Dios. Eres digno de adoración. Yo canto, danzo, eres mi Dios. Eres digno de adoración. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Hijo de Dios, titulado La comunión del Hijo y el Padre, segunda parte.
Tomamos desayuno aunque no tengamos apetito. A veces almorzamos aunque no tengamos hambre. Pero nos creemos cristianos a veces, nos creemos religiosos, pero no buscamos la palabra de Dios en forma automática, sino que ahora que estamos pasando tiempos difíciles, la gente tiene hambre de Dios, tiene sed. ¿Cuánto durará esa hambre? ¿Hasta que pase el evento catastrófico? ¿Hasta que pase el sufrimiento? ¿Olvidarás después a tu Dios? Muchos harán compromisos y no lo cumplirán. Muchos dirán que recibieron al Señor como su Salvador, pero será semilla que creció un poco, de ahí vino el sol, vino el maligno y murió, se secó. Pero también hay tiempo de salvación. Estos son tiempos de enfermedad y muerte, pero también son tiempos de sanidad y salvación. Es el tiempo de confesar a Dios abiertamente y no a cualquier Dios. La gente dice, sí, órale a Dios, pero le oran a otra cosa. Jesús es Dios. Jesús está en el Padre está en Él. Jesús nos confiesa que el Padre se revela en Él. Y podemos ver las obras que Él hizo y las obras que Él hoy día hace en millones de personas, y podemos entender que Jesús es Dios. Dice Juan capítulo 14, versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús dice que si le llegamos a conocer a Él, conoceremos realmente al Padre. Interesante. Y dice que ahora que le conoces a Él, realmente le habéis visto. No tan solo a Él le habéis visto, sino también habéis visto al Padre en Él. Esto lo podemos interpretar solamente si entendemos que Dios es espíritu, pero el Espíritu de Dios habita en Cristo. ¿Acaso Jesús no es espíritu también? Si Jesús no es espíritu, ¿cómo puedo decir que Cristo también está en mí? Jesús es más complejo de lo que nosotros pensamos. Para los griegos, Dios era esencialmente el invisible Dios. Los judíos estaban seguros de que a Dios nadie le había visto jamás y nadie le podría ver jamás. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que si le conocieras a Él, también al Padre Celestial le conoceríais, eso inmediatamente era blasfemia. Era un hombre tratando de hacerse Dios. Y Jesús le dijo, si me hubieras reconocido a mí, habrías conocido también a mi Padre Celestial. Jesucristo enseñó la misteriosa unión que existe entre el Padre y Él. Una comunión del Hijo y el Padre tan perfecta e íntima, y para nuestro entendimiento difícil poder realmente aceptar con la mente normal, sino que tenemos que recibirla y aceptarla mirándolo todo desde un punto de vista espiritual y pidiéndole, por supuesto, sabiduría a Dios para comprender estas verdades. Estamos en terreno difícil, esta es comida dura, no es leche. Aquí no se trata sencillamente de decir esto es blanco o esto es negro.
Si los discípulos de Jesús, esos que anduvieron con él 3 años, hubiesen reconocido realmente, después de haber visto la cantidad de milagros que él hizo, la cantidad de enseñanzas que él hizo, imagínate, algo tan sencillo, caminar sobre el mar. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede levantar un muerto? ¿Quién puede decirle a alguien que lleva 40 años postrado y así decirle que se levante, que tome su lecho y que se vaya? Si los discípulos hubiesen reconocido quién era Jesús verdaderamente, habrían conocido también al Padre, porque el Señor revelaba al Padre a los hombres. Solamente, fíjate, después de la resurrección de Jesucristo, los discípulos comprendieron que Jesús era Dios el Hijo. Era Dios el Todopoderoso, el Hijo de Dios, el que se hizo hombre. Cuando el Espíritu Santo le abrió las mentes. Si no tenemos el Espíritu de Dios que nos abra la mente, no podremos comprender cómo puede ser posible que en Jesús viva el Padre y que el Padre esté en Jesús y Jesús en el Padre y que Cristo esté en mí y a su vez Cristo está en el Padre y es Dios Todopoderoso. Uno somos, dijo Jesús. Uno somos, refiriéndose a Padre e Hijo. Este versículo de Juan capítulo 14, versículo 7. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Este versículo no enseña que Dios Padre y el Señor Jesús sean la misma persona, pero hay un solo Dios, uno solo, que incluye a ambos íntimamente. Es por eso que nosotros nos podremos también presentar en el trono celestial, porque yo por mis propios medios, por mis propios logros, por mi aspecto físico, sin Cristo en mí, no tengo acceso. No tengo acceso. La obra de Cristo me salvó, pero tiene que vivir. Tengo que ser un ser espiritual, donde he nacido de nuevo espiritualmente, donde Jesús es en mí y yo soy en Él. Esto también nos cuesta entender. Juan el capítulo 14, ahora continuando en el versículo 8 hasta el 14, dice la palabra. Felipe, este discípulo de él, le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Categórico. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No lo crees? ¿Lo crees tú? ¿No crees que Jesús es en el Padre y el Padre es en Jesús? Y dijo Jesús: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por lo tanto, no es un Dios sentado en un trono que mandó al Hijo a hacer las obras. Y Él se quedó allá.
esperando que el Hijo hiciera el trabajo, para después honrarlo y glorificarlo. Fíjate lo que agrega Jesús. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús le dice, yo como hombre no puedo levantar muertos. Si solamente soy hijo y no soy Dios, y el Todopoderoso no soy yo, no puedo hacer las obras que hago. Dice Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dice que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Te fijas? Está un poco enredada la cosa. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién hace las obras? Él dice que las obras las hace el Padre que vive en él. Pero acá dice que Él hará las obras si le pides al Padre en su nombre. Parece un trabalenguas. Es que las cuestiones espirituales, hermano, son tremendamente maravillosas. ¿Quién es el que habla hoy? Hablo yo. Pero a mí, Ruby Sáez, no me vas a creer. Soy un mortal cualquiera. Pero si crees que el Padre habla en mí, a través de mí, la palabra que tú escuchas, ya no la hablo yo, sino el que mora en mí. Lo que tú decidas hacer, obra buena para glorificar a Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, obra llena de amor, la harás en el nombre de Jesús y la harás porque Jesús habita en ti. Si Cristo no habita en ti, entonces esa obra no glorificará al Padre Celestial. Cualquier psiquiatra incrédulo diría que eso que dijo Jesús aquí en Juan capítulo 14 es una personalidad dividida o es una escisión de personalidad. Un médico diría eso. Está loco, se volvió loco. Está totalmente enredado lo que está diciendo. Se despersonalizó, una cosa así. Perdió su identidad. Pero en realidad fue un concepto nuevo para los judíos, que no estaba implícito en las Escrituras. Las Escrituras antiguas no dicen estas cosas. Es el Hijo el que revela al Padre y el que se revela a sí mismo. Por las obras que él hace, tiene autoridad. Y por eso lo mataron los judíos, porque no lo entendieron. Incluso sus propios apóstoles no lo comprendieron. Hasta que Jesucristo resucitó. Y ahí dice la palabra, se acordaron de lo que Jesús le había dicho. Padre e Hijo son distintos, pero son uno en atributos, en voluntad, en poder, en deidad. Son todopoderosos, son uno solo. Son distintos, pero son uno. No deberíamos sentirnos desalentados
si no comprendemos esto. Ningún mortal puede comprender plenamente la deidad. Cuando algún día lleguemos a la ciudad celestial, desde ahí empezaremos a comprender las cosas que habíamos leído. Y entenderemos, pero claramente, lo que estaba escrito acá. Dios sabe cosas que nosotros jamás en esta vida podremos realmente conocer abiertamente. A veces Dios nos muestra visiones. A veces Dios nos muestra sueños. A veces Dios, si vamos a la oración y conversamos con Dios, Dios nos responde. La oración no es un mero acto de arrodillarse y bla, 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 bla. En el nombre de Jesús, amén. La oración es un momento de comunión con el Padre. Ya hablaremos más sobre esto. Si le comprendiéramos plenamente entonces a Jesús, seríamos tan grandes como Él. Y no lo somos. Lo que pidas en mi nombre, dijo el Señor, yo lo haré. Pero todo lo que pidas en el nombre de Jesús, de acuerdo a la voluntad de Dios, para glorificar a tu Dios, en amor, el Señor escuchará esa oración y la responderá. La segunda persona de la Trinidad gozaba de toda gloria, esplendor y majestad, a la diestra del Dios Padre celestial. A los cielos llegó el grito de la humanidad. Mi Dios tan compasivo de redención hizo un plan. No se hallaba nadie digno de los sellos desatar. Fue el Cordero inmolado, siendo verbo se hizo carne y me vino a salvar. Se llama Jesús, todopoderoso, caminó en la tierra, dividió la historia de la humanidad. Se llama Jesús, todopoderoso, y es que no hay otro nombre dado a los hombres que pueda salvar. Se llama Jesús.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Hijo de Dios, titulado La comunión del Hijo y el Padre, segunda parte. Dice Juan en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Resaltamos esta parte, el Verbo era con Dios, para hacer ver de esta comunión entre Jesús y Dios. Hay aquí un doble énfasis sobre Theos, que es Dios, el Theos en griego. Por la ausencia del artículo antes de Theos, dice era con Dios, es decir, cercano a o hacia a. Nos habla entonces de una comunión entre el Verbo y Dios, entre el Hijo y el Padre. Pero no como cualquier hijo, sino que además dice el Verbo era Dios. O sea, el Hijo, en este caso Jesús, es Dios. Confirmando una comunión íntima entre Hijo y Padre, pero a su vez revelando la esencia divina del Hijo, como Theos, como Dios Todopoderoso. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esa es la traducción correcta, no como otras que dice por ahí, el Verbo era un Dios, como bajando la categoría de Jesús como un Dios más chiquitito. Pero después dicen que Jehová es un solo Dios. Bueno, cuando se mienten las escrituras, después viene la confusión, ¿no es cierto? Entonces dice que el Verbo era Dios, era Theos, era el Dios Todopoderoso, de tal forma que Jesús es uno con el Padre y lo mismo que Dios en divinidad y poder. De dos personas íntimamente compenetradas, entonces se dice que piensan, que sienten lo mismo, de tal forma que si tú conoces a una, es como si conocieras a la otra. Así es la intimidad entre el Padre y el Hijo. Si conoces al Hijo, realmente conoces al Padre. Jesús es tan íntima y totalmente identificado con Theos, con Dios, en pensamientos, sentimiento, carácter, que conociendo a Jesús, conocemos a Dios Padre. El Padre está en Él. El Padre es en Él. El Padre es con Él, es uno solo. Esto no es fácil de entender para nosotros, personas con un cuerpo y un tiempo finito. Por ejemplo, tú sabes que si estás en casa, no estás en el supermercado. O que si naciste en 1980, no estabas vivo en 1850. No existías. Pero Jesús nació en el siglo I como hombre, pero existía también 4000 años antes, cuando el mundo fue creado. Y se fue al cielo 40 días después de su muerte. Y está en el trono celestial. Pero también está en medio de nosotros cuando estamos reunidos en su nombre. Y también está en nuestra mente. Está en mi mente y está en ti, si eres cristiano. Y algún día volverá físicamente, pero, ojo, ya está en nosotros. ¿Te fijas? La divinidad, lo eterno, es totalmente distinto a lo que nosotros podemos conocer. Jesús no tiene límites físicos ni de tiempo. Puede ser el Hijo de Dios que vino al mundo, pero también en Él habita el Padre, siendo también Padre eterno. Oh, pero ¿qué está diciendo? Dice alguien. ¿Cómo el Hijo puede ser también el Padre eterno? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dios fuerte, Padre eterno. Es niño nacido y también su nombre se llamará Padre eterno.
No lo podemos entender tan simplemente. No lo podemos entender tan simplemente. Como el Padre eterno se hizo hijo en Jesús. Pero a su vez Jesús sube al monte a orar y le ora a su Padre. No es tan simple. Que el Señor hoy día nos ayude a entender que nuestro Salvador, que el que derramó esa preciosa sangre en la cruz, es también nuestro eterno Padre, que ha venido a nosotros en la persona del Hijo, para que le amemos, para que le disfrutemos, para que aprendamos a conocer quién es Dios Todopoderoso que se ha revelado a los hombres. Mi pecado y transgresión, Cristo perdonó, ya libre soy, ya libre soy. Mi pasado Él restauró, ahora puedo cantar que salvo soy, que salvo soy. Cristo eres mi Dios, Cristo eres mi Rey, tu reino en la tierra vendrá con poder. Cristo eres mi Dios, Cristo eres mi Rey, tu reino en la tierra vendrá con poder. Eterno Padre, Jesús, príncipe de paz, digno de gloria por la eternidad. Eterno Padre, Jesús, príncipe de paz, digno de gloria por la eternidad. Perdido en la oscuridad, cuando Jesús llegó, me rescató, me rescató. Su sangre me redimió, mi deuda Él pagó. Te alabaré, te alabaré. Cristo eres mi Dios, Cristo eres mi Rey, tu reino en la tierra vendrá con poder. Cristo eres mi Dios, Cristo eres mi Rey, tu reino en la tierra vendrá con poder. Eterno Padre, Jesús, príncipe de paz, digno de gloria por la eternidad. Eterno Padre, Jesús, príncipe de paz, digno de gloria por la eternidad. Eterno Padre, Jesús, príncipe de paz, digno de gloria por la eternidad. Eterno Padre, Jesús, príncipe de paz, digno de gloria por la eternidad. Eterno Padre, Jesús, príncipe de paz, digno de gloria por la eternidad. Eterno Padre, Jesús, príncipe de paz, digno de gloria por la eternidad. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Hijo de Dios, titulado La comunión del Hijo y el Padre, segunda parte. Jesús es el Hijo y también es el Padre eterno. Y Jesucristo tiene vida autónoma, al igual que su Padre celestial. Juan el capítulo 5, versículo 26, dice la Escritura, hablando Jesucristo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto es maravilloso, pues el que nos da la vida es Jesús. Él es el garante, es la garantía que tenemos de vida eterna. Él es Dios eterno. Padre e Hijo están eternamente vivos
en un eterno presente, con vida en sí mismos. Jesús no es un ser creado, como dicen algunas sectas. Existía antes que fueran creadas todas las cosas. Es el creador de todo y autor de la vida. Sin la vida que Él nos ha dado, nada de lo que vive podría estar vivo. Nada. Él es el autor de todo lo que está vivo. Imagínate el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el Señor Jesucristo podía ordenarle al cardumen que se fuera a tal lugar para que los apóstoles pudieran hacer la pesca milagrosa. Pues es el creador de todo. Es el que nos dio la vida y el que creó todo. También tiene poder para levantar del polvo de la tierra a todos los muertos. Y esa es nuestra gran esperanza. Si no creyéramos que Jesucristo es vida eterna, que Él tiene vida en sí mismo, que Él resucitó de entre los muertos, vana sería nuestra esperanza, dice la palabra de Dios. Si no confiamos en que Jesucristo resucitó de entre los muertos, vana es nuestra esperanza. Él es nuestra única esperanza de resurrección, pues Él mismo tiene vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo. Job, el capítulo 19, versículos 25 al 27, esta conocida y hermosa frase que también se pone en los cementerios, como en la lápida. Yo a mi padre le hice poner esta escritura sobre su tumba. Me parece maravillosa. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Qué maravillosa promesa que está acá en Job capítulo 19. Job confía en que su Redentor vive. Todavía no había venido Jesús a la tierra, pero él ya confiaba en su Salvador, en su Redentor. Job vivió aproximadamente, se estima, unos 2000 años antes de Cristo. Y Job dice: y al fin se levantará sobre el polvo. Y Job entiende: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, será resucitado, al cual veré por mí mismo, tendrá nueva vista, y mis ojos lo verán y no otro. Él mismo con sus propios nuevos ojos verán al Redentor. Es nuestra gran esperanza frente a la muerte y a la pérdida de nuestros seres queridos. La esperanza de volver a la vida, como pasar solo por un sueño y despertar en otro sitio, con otro cuerpo, con una nueva gran familia eterna a nuestro alrededor. Ese es el significado, que Jesús sea Dios y que esté íntimamente en comunión con el Padre y que tenga vida en sí mismo. No podemos encontrar a nadie más que nos ofrezca y garantice tal beneficio de ser levantados del polvo de la tierra. Jesucristo, que tiene vida en sí mismo y no depende de nadie más en ello, realmente puede darnos vida eterna. No hay otro líder religioso que pueda ofrecer tal cosa. Nadie se ha levantado del sepulcro. Nadie de los líderes religiosos ha vuelto a la vida para levantar a sus seguidores que han muerto. Solo Jesús lo hará. Él es dueño de la vida y por su sacrificio expiatorio se transformó en el dueño de la vida de todos los que ha resucitado de delitos y pecados, en los que estaban muertos también. Él da vida espiritual también. Y no solo en este sentido espiritual, también puede levantar del polvo de la tierra a los cadáveres. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la correcta traducción.
No nadie va al Padre, sino nadie viene al Padre sino por mí. Interesante declaración que hace Jesús. No dice nadie va al Padre como hablando de otro que está separado de él, sino que afirma nadie viene al Padre. Esto es lo correcto, incluyendo como propio ese fin, ese llegar al Padre. Porque cuando tú quieres ir al Padre, tienes que ir a Cristo. No puedes ir a Cristo y de ahí irte caminando solito hacia el Padre. No lo puedes hacer. Solamente yendo a Cristo, siendo revelado Cristo en tu vida, entendiendo, comprendiendo, siendo transformado por el Señor, puedes realmente llegar al Padre. Nadie entra, nadie arriba, nadie se acerca al Padre, sino por mí, dijo Jesús. Solamente por mí, dijo Jesús, se puede llegar al Padre. El que viene, se acerca. El que va, se aleja. Eso está claro. Por lo tanto, la traducción correcta de Juan 14:6 es: nadie viene al Padre sino por mí. Si alguien va, no viene. Y si alguien viene, no va. El Padre está en Jesús y solo en Él y no en otro. El Padre eterno, el que tiene vida en sí mismo, está en el Hijo que tiene vida en sí mismo. ¿Quieres ir al Padre? Tienes que ir a Jesús. No hay otra opción. Y tienes que permanecer en Él para poder llegar al Padre. Si vas a Jesús y después te apartas, no llegarás al Padre. Tienes que ir a Jesús y quedarte con Él. Quedarte con Él en su palabra, quedarte con Él espiritualmente, quedarte con Él en la oración para que el Espíritu de Cristo te hable. Tú le conversas y Él te responde. Yo lo he experimentado. Es maravilloso que uno no solamente vaya a la oración y diga bla, 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 sino que le pregunta a Dios y el Señor te responde. Es maravilloso. Es una experiencia tremenda, que da ganas de estar en oración. ¿Sabes por qué a la gente no le gusta orar? Porque no ha experimentado eso. Porque se arrodillan y oran y oran y oran, hablan. Después, en el nombre de Jesús, se paran, se van. Qué aburrido. Fue como casi un acto automático de hablarle a una pared o de hablarle al piso. ¿Quieres realmente ver al Padre? Ven a Jesús. Viniendo a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, realmente encontrarás al Padre Celestial. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Tú eres mi alegría, eres mi noche y mi día. Eres la luz de mi alma, eres toda mi calma. Tú eres mi mañana, eres mi presente. Eres tu Cristo la roca, toda mi seguridad. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor.
Tú eres mi consuelo, eres mi socorro y mi dueño. Eres el Rey del cielo, eres el Cordero de Dios. Tú eres mi tesoro, tú lo eres todo, pero entre todo y todo, eres mi Salvador. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres la promesa, eres la sinceridad. Como quisiera que el mundo comprendiera no más que eres el camino, la verdad y la vida, y que para ser salvo hay que ir a ti. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Hijo de Dios, titulado La comunión del Hijo y el Padre, segunda parte. Hablábamos recién de la oración. Jesucristo continuamente se comunicaba con su Padre Celestial, apartando largos periodos de tiempo para estar en oración a solas con Él. A veces nos cuesta esto, el tema de la oración. Como les decía, porque tenemos un monólogo donde nosotros vamos, nos arrodillamos, oramos al Padre Celestial creyendo que nos escucha, pero no sé si habrá tanta convicción en eso cuando la gente no quiere orar. Yo pienso que no estamos muy convencidos de que realmente seremos escuchados en la oración. Y lo otro es que no hemos disfrutado del otro proceso de la oración, el proceso de comunión con el Padre. Esa comunión que nosotros podemos notarla cuando sentimos las caricias de Dios, cuando le hablamos al Señor y el Señor nos responde, aunque sea con palabras cortas. Jesucristo continuamente oraba al Padre Celestial. Tenía una comunión, deseaba mantener una comunión, además en oración. ¿Tienes hambre de estar a solas con el Padre para hablar con Él y escuchar su voz que te guíe en lo correcto y te dé respuestas? El tema es escuchar la voz de Dios también en la oración. Como te decía, pienso que la gran mayoría no pone atención ni intenta que Dios le responda, que Dios le hable. Y el objetivo de la oración no es precisamente escuchar la voz de Dios, sino el que Dios escuche nuestro clamor. Y nada más que eso. Veamos algunos textos donde aparece esto de que Jesús se comunicaba con el Padre Celestial. Después de la alimentación milagrosa de 5.000 hombres, con tan solo 5 panes y 2 peces, que Jesucristo lo multiplicó por miles y sobraron canastas, en Mateo 14:23 dice la Escritura: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte.
Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y después de esto, de este suceso de orar horas en el monte, caminó sobre el mar en medio de olas y viento, y al subir a la barca se calmó el viento. Recuerden la historia cuando Pedro también trató de caminar y después se hundió porque dejó de mirar al Señor y se asustó más por el viento y las olas que habían a su alrededor. Fíjate que el Señor hace un tremendo milagro, como de alimentar a 5.000 hombres, más la mujer y los niños. Y alguien podría decir, con eso quedó pero más que encendido. Pero igual el Señor nos muestra que aunque estemos en la cúspide de nuestra relación y de milagros y de todo tipo, Dios, Jesús, nos enseña a que no debemos perder el ir a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. También hay un ejemplo ahí en Lucas 6, versículos 2 y 13, donde es una enseñanza para nosotros que decisiones importantes requieren consagración e intensa comunión con el Padre en oración. Es así como el Señor nos muestra ahí en la palabra que Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Estuvo toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó a apóstoles. Mira cómo debe ser nuestra forma de proceder para tomar decisiones. Estar en una perfecta comunión con Dios para que nuestras decisiones sean las más adecuadas. Cuando tomamos decisiones y después de haber tomado las decisiones, de haber tomado incluso las acciones, a veces las personas van al Padre Celestial a pedir por favor dirección y que el Señor las proteja y que el Señor los ampare, pero la decisión la tomaron así, sin consultar, sin considerar para nada a Dios. Eso nos ha pasado a todos, hermanos. Tomamos decisiones importantes y después cuando estamos en medio del camino de la acción que está mostrando el camino que ya decidimos tomar, ahí nos acordamos de Dios y le pedimos ayuda. Pero la cosa tiene que ser al revés. Primero preguntamos y oramos a Dios en decisiones importantes y luego tomamos la decisión que nos parece la que Dios nos ha indicado. Lucas también, capítulo 9, versículo 28 al 29, dice la Escritura que aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. La palabra nos enseña que debemos entrar en íntima comunión con el Padre, tal cual es la comunión del Hijo con el Padre. Y cuando sucedió eso ahí en el monte de la Transfiguración, la gloria del Padre recubrió al Hijo y se le manifestó a los 3 apóstoles, que fue una sinopsis del reino de Dios, en donde Jesucristo estará revestido de gloria y majestad perpetua. Jesucristo nos da ejemplo entonces de cómo debe ser nuestra comunión en oración con el Padre Celestial. Fíjate que de rodillas se puede recibir más de Dios que yendo a un seminario de teología, que estudiando filosofía, teología, estudiando en un seminario. De rodillas yo he visto personas iletradas, fíjate, que tienen una mejor comprensión, una mayor dedicación y un mayor compromiso con el Señor que el que se lo ha pasado años y años estudiando en un seminario. De rodillas, hombres de toda lengua, tribu o nación, independientes si son ricos o pobres,
blancos o negros, con muchos estudios o analfabetos, han logrado una comunión y lazo tan íntimo con el Padre e Hijo y han sido los mejores tiempos de rendirse en cuerpo, alma y espíritu al Señor para pedir, para recibir del atento Dios de misericordia lo que se necesita. De rodillas en oración se consigue muchas cosas. Cerrada la puerta, entrando en tu habitación, tú solo con Dios, orándole a tu Padre Celestial. No esperes, hermanos, que el sufrimiento toque a tu puerta y entre para caer vencido de rodillas en oración. Eso es fácil. Es fácil orar cuando estamos sufriendo y ahí las ganas de orar y ahí los deseos de orar se multiplican y nos falta tiempo para orar. Y ahí estamos muy deseosos de orar. El asunto es tener una vida de oración donde estamos siendo guiados y eso lo hagamos como algo que nos agrada, que encontremos el verdadero sentido de la oración, que aprendamos a escuchar la voz de Dios para que nos vaya dando las indicaciones y para que así tengamos realmente un resultado de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar es algo que debemos hacer todo el tiempo, todas las veces que podamos. Tu vida espiritual no volverá a ser la misma cuando realmente empiezas a vivir una vida de oración en la que comienzas a escuchar la voz de Dios que te habla, que te dirige, que responde tus preguntas. Los mejores ministerios han salido después de un tiempo a solas con Dios en oración. La comunión que había entre el Hijo y el Padre también se manifestaba en la oración. Por lo tanto, hermanos, que el ejemplo que nos da esta comunión del Hijo y el Padre sirva para nosotros mismos, para que tomemos las mismas acciones que hemos visto en Jesús y las llevemos a nuestra vida y las apliquemos al sitio y a la situación en la que estamos, para que en todo Él sea el primogénito, en todo Jesús sea el primero, el que nos indicó, el que nos guió, el que nos instruyó a hacer como Él hizo. Así es la cosa. Que se haga la voluntad de Dios, pero empieza orando con fe, para que se haga la voluntad de Dios. Y trata de escuchar también la voz de Dios que te indique exactamente cuáles son los caminos que debes seguir. Que la oración sea un hábito en tu vida y oro y clamo por ti para que aprendas a encontrarle el verdadero sentido de estar de rodillas, para que eso sea un clamor, pero a su vez un diálogo con Dios. Tal cual el Hijo tenía comunión perfecta en oración con su Padre Celestial. Quiero cantar para ti, que te sientes triste y solo, que te sientes agobiado y nadie te da la mano. Quiero cantar para ti, que te sientes cansado, no tienes fuerzas para orar y crees que Dios de ti se ha olvidado. Tú puedes vencer y en Dios creer. Cuando vengan las pruebas, postrado ante Él, ora con fe. Tú puedes vencer, no hay por qué temer. El Señor te libera, en sus brazos estás, ora con
para ti, que tienes problemas de fe. Quiero cantar para ti, que dudas al creer. Yo también dudé, ya me ves, no soy perfecto. Yo también caí, pero me levantó el divino Maestro. Tú puedes vencer y en Dios creer. Cuando vengan las pruebas, postrado ante Él, ora con fe. Tú puedes vencer, no hay por qué temer. El Señor te libera, en sus brazos estás, ora con fe. Tú puedes vencer y en Dios creer. Cuando vengan las pruebas, postrado ante Él, ora con fe. Tú puedes vencer, no hay por qué temer. El Señor te libera, en sus brazos estás, ora con fe. Tú puedes vencer, ten fe. El Señor te libera, en sus brazos estás, ora con fe. El Señor te libera, en sus brazos estás, ora con fe. Estamos en Escudriñando las Escrituras con la serie Hijo de Dios y el capítulo 5, la comunión del Hijo y el Padre, segunda parte. Jesús también llegó a un momento crítico en su vida, un momento en que se aproximaba la muerte y él ya podía percibir claramente que era su tiempo de cumplir definitivamente el trabajo final, el más importante, al cual había venido. Por eso oró al Padre si le fuera posible pasar esa copa de él. Dios, cuando se hizo hombre, sabía que asumiría una naturaleza débil y asumió ese riesgo por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, sabiendo que incluso existía una alta probabilidad que la mayoría le rechazase. Y para gloria suya lo hizo, porque de todas maneras, aunque los cristianos sean una minoría, los verdaderos discípulos, esa minoría vale la pena. Un alma que se arrepienta, hay fiesta en los cielos, siempre decimos eso, porque vaya que vale un alma, y esa alma vale porque Dios se sacrificó por nosotros. No es fácil que un rey cualquiera se vista y viva como un pobre andrajoso de su reino y soporte dificultades humanas o de convivencia con otros, o que un rey de este mundo haya optado por irse a vivir a los barrios marginales y sufra necesidades de todo tipo, sufra humillación y sufrimiento. ¿Qué rey haría eso hoy día? ¿Qué presidente haría eso hoy día? Grandioso es entonces que Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el máximo, nadie es superior a Él, se haya humillado a la condición de hombre. Y estando en esa condición humana, tuvo todo tipo de tentaciones.
y tuvo que soportar al maligno como lo tentaba. Y sintió en carne propia la debilidad. El Hijo de Dios, sintiendo esto, acudió en un momento de gran necesidad también al Padre para descubrir frente a Él su debilidad en esos momentos y ser socorrido por el único que puede fortalecer verdaderamente en esa circunstancia. Aquí vemos también que el Hijo y el Padre son uno, pero también son entes separados. Son uno, pero son entes separados. Es extraño el lenguaje humano, ¿verdad? Para poder definir lo divino. No tenemos las palabras. Mateo capítulo 26, versículo 39 dice la Escritura: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro Jesús, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego, nuevamente, en Mateo 26, versículo 42. Otra vez fue Jesús y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí vemos, ¿no es cierto?, una oración, una comunión, un pedir ayuda, un consuelo que pide el Señor, muestra su debilidad y el Señor le pide a su Señor que no deje que se haga la voluntad de Él, humana, que por supuesto no quería soportar el sufrimiento. En estas oraciones se puede advertir la interdependencia entre Padre e Hijo. El plan de la salvación de la humanidad requería una comunión perfecta para poder ser soportado y cargar los pecados de todos los que serían salvos de todos los tiempos, incluyendo los tuyos y los míos. Imagínate lo que ocurrió, que Jesucristo llegó a sudar sangre por los acontecimientos dolorosos que le ocurrirían y por tener que hacerse responsable de la maldad de todos nosotros, siendo santo y puro. Siendo Él santo y puro, debía cargar con el pecado de todas las personas de todos los tiempos. Siendo Él santo y puro. Imagínate el tremendo miedo y horror de tener que hacerse responsable de todo eso. Sin esa comunión perfecta Padre-Hijo, este plan podría haber estado en peligro en las últimas horas de vida de Jesucristo. Necesitaba oración, necesitaba ser fortalecido, pues sería abandonado por todos. Incluso se produciría una ruptura con el Padre Santo. Hasta eso. Por lo tanto, es posible que Jesús ya, como Dios, supiera perfectamente que debía producirse esa ruptura en la comunión entre Padre e Hijo. Cuestión que no había ocurrido, entendemos, desde la eternidad. Grande, maravilloso, tremendo fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos pasa que nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Nos cuesta. Nos alarmamos tener que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Que si hay alguna duda, algún temor, alguna flaqueza en tu corazón, algo que está interfiriendo con tu perfecta comunión con Dios, ve a Él en oración. Pídele sabiduría y fortaleza. Conversa con tu Señor, pregúntale. Y haz la voluntad del Padre y no hagas tu propia voluntad. Estoy con
conoce la canción, cántala con nosotros. Oh, llena mi vida de ti, llena cada espacio vacío de mi corazón. Planta tu deseo en mí, que consuma mi espíritu y todo mi interior. Hazme morir para ti vivir, que se haga tu voluntad, pon tu propósito en mi vida, que mis sueños, que mis metas sean todo lo que quieras de mí, que se haga tu voluntad, pon tu propósito en mi vida, que mis sueños, que mis metas sean todo lo que quieras de mí. Dame el valor que necesito para aceptar y abrazar tu visión, Señor. Reemplaza lo que no es de ti, que el centro de todo seas tú, mi Dios. Hazme crecer. Quiero saber que se haga tu voluntad, pon tu propósito en mi vida, que mis sueños, que mis metas sean todo lo que quieras de mí, que se haga tu voluntad, pon tu propósito en mi vida, que mis sueños, que mis metas sean todo lo que quieras de mí. Nuestra oración, Señor, es de que se haga tu voluntad y no la nuestra, que seas tú dirigiendo todos nuestros pasos. Que se haga tu voluntad, tu propósito en mi vida, que mis sueños, que mis metas sean todo lo que quieras de mí, que se haga tu voluntad, con tu propósito en mi vida, que mis sueños, que mis metas sean todo lo que quieras de mí, que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. Tu voluntad, tu voluntad y no la mía, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Hijo de Dios, titulado La comunión del Hijo y el Padre, segunda parte. Y llegó a ese momento crítico Jesús, el momento que nadie quisiera tener en su vida, en que está muriendo y siente además que todos sus seres queridos lo han abandonado. Y lo principal es que Jesús, siendo Dios, se tuvo que dejar abandonar por el Padre Celestial y despojarse y cargar
la cruz y soportar la muerte en cruz, separándose el Padre de él. Algunos piensan que la oración de Getsemaní provocó tanto estrés en Jesús que no solamente por el sufrimiento físico que viviría en pocas horas, sino por el recibir la furia de Dios por cargar los pecados de todos, siendo el santo y puro y además sintiendo el abandono del Padre con quien había mantenido una estrecha comunión desde la eternidad. Mateo capítulo 27, versículo 46, estando ya Jesús crucificado, cerca de la hora novena, esto es las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron horas de intenso dolor físico, dolor emocional por el abandono de los suyos. Sus discípulos huyeron. Solo Juan permaneció cerca de él, al lado de su madre, y que concluyó con la ruptura de esta perfecta comunión Hijo y Padre eterno, al tener que Jesús cargar con el pecado de todos nosotros. Por cuanto Dios es un Dios santo y puro, no puede pasar por alto el pecado. Al contrario, debe castigarlo. Ese es lo definitivo, lo que debe ocurrir en un juicio. Dios como juez debe castigar el pecado. No puede pasar por alto eso. Así que Jesucristo, que se puso en mi lugar y en tu lugar, Él cargó el castigo. Él pagó el castigo de nosotros. Nuestro castigo está pagado. Jesús lo hizo antes de que nosotros naciésemos, por puro amor. Jesucristo no tenía pecado en sí mismo, pero tomó sobre sí mismo la culpa de nuestros pecados. Qué grande es el Señor. Cuando Dios Padre como juez miró y vio nuestros pecados sobre Jesús, nuestro sustituto, ese sustituto santo y puro sin pecado, pero que ahora cargaba el pecado de la humanidad, el Padre se apartó del Hijo de su amor y le abandonó. Y el Hijo sintió el abandono del Padre Celestial. Dios tuvo que separarse hasta de su propia esencia para terminar el trabajo planificado ahí en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani significa un grito de angustia en medio de la agonía, del morir asfixiado en cruz, con dolores insoportables, tal como había sido profetizado por el rey David 1000 años antes en el Salmo 22, que dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En la cruz, en la agonía de la cruz, a la hora novena, a las 3 de la tarde, ese fue el momento en que el que no conoció pecado, Jesús, fue hecho pecado por nosotros. Como dice de 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En él, en Jesús, se aplicó la justicia de Dios y por eso se tuvo que romper la perfecta comunión entre Hijo y Padre. Por nosotros. Gloria a Dios. Es lo más simple que podemos decir. Gloria a Dios. El castigo que Él sufrió por nosotros
implicó la inevitable separación del Padre Santo del Hijo Santo. Aún esto es difícil de comprender su significado más profundo. Y ante esto, solo podemos adorar. Así también nosotros, cuando nos invaden las amargas tragedias, los sufrimientos, las pestes destructoras, los terremotos, la violencia, la angustia, la depresión, las enfermedades, hay momentos que nos parece sentir que Dios se ha olvidado de nosotros. Cuando estamos en circunstancias críticas que sobrepasan nuestro entendimiento, nos podemos llegar a sentir abandonados por Dios a nuestra suerte. Cuando vemos que miles mueren de hambre en África, miles niños de sed, de diarrea, porque no tienen agua pura para tomar, da la impresión como que Dios hubiese abandonado a ese pueblo. Pero aún más es el abandono que sufrió el Hijo, no teniendo ninguna culpa, ni Él ni el Padre Celestial, sino nosotros, los cuales Él, siendo nosotros malos, quería adoptarnos, quería limpiarnos de nuestra maldad y más encima adoptarnos como hijos de Dios. ¿Y qué le pasó a Jonás? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando fue lanzado al mar, cuando él se dejó descubrir como el causante de aquella tormenta en alta mar. Jonás capítulo 2, versículos 2 al 5. Dice la Escritura que Jonás dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, dice Jonás, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Esa descripción que hace Jonás es una profecía de lo que le iba a ocurrir a nuestro Señor Jesucristo a la hora novena, cuando fue desamparado por el Padre y tuvo que cargar el pecado de todos nosotros para terminar el trabajo perfecto y poder decir tetelestai, que significa consumado es, que significa el trabajo ha terminado y no queda nada más que hacer. Todo está hecho, está listo, tetelestai. Para poder llegar a ese consumado es, era necesario sufrir como Jonás sufrió cuando fue lanzado a lo profundo del mar. No sabemos si también Jesús como hombre se sintió exactamente igual como Jonás, pero entendemos que sí, bajando a las profundidades del abismo, bajando a las profundidades de la situación humana nuestra, caída, llena de pecados y de delitos que abiertamente van en contra de Dios. Y Él lo hizo para que no hubiera ninguna circunstancia de la que pudiéramos decir que Él, Jesús, no ha tenido experiencia como hombre débil. Él, en perfecta debilidad de hombre, fue hundido en las profundidades de la angustia, de la desesperación, sintiéndose un hombre débil, sin la perfecta comunión divina. Así que cuando tú te sientas angustiado, triste, solitario, abandonado, piensa que Jesús
nos enseñó que Él lo sufrió primero que nosotros. Él estuvo ahí en la hora novena, solo, angustiado, con una comunión del Hijo y el Padre rota, por causa nuestra. Dios nos enseñó a llevar las cargas de otros. El que llevó todas las cargas en la cruz, nos dice en Gálatas 6, versículo 2, el Espíritu Santo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo que es la ley del amor, la ley de aún estar tentados, saberla soportar, y aún estar sufriendo y saberla soportar, y aún sintiéndose hasta abandonado por Dios, soportarla por amor a Dios, porque aunque no le veamos, aunque no le percibamos, debemos entender que el Señor pagó un alto precio por nosotros y vivió primero las experiencias que a lo mejor ahora, hoy día o en el día de mañana viviremos nosotros, para que cuando estemos en esas amargas experiencias, terribles sufrimientos, nos acordemos que Jesús voluntariamente se sometió a esos sufrimientos para que nosotros tengamos libertad y seamos adoptados como hijos de Dios para la honra, la gloria y la alabanza de nuestro Señor. Pagaste un alto precio por mí, entregaste tu vida misma por mí, me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, Señor? ¿Cómo no voy a servirte, Señor? Permíteme elevarte mi adoración y entregarte hoy todo mi ser. Y siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Pagaste un alto precio por mí. Entregaste tu vida misma por mí. Me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, Señor? ¿Cómo no voy a servirte, Señor? Permíteme elevarte mi adoración y entregarte hoy todo mi ser. Y siempre, siempre, siempre te adoraré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Permíteme elevarte mi adoración y entregarte hoy todo mi ser. Y siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré.
Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Hijo de Dios, titulado La comunión del Hijo y el Padre, segunda parte. Dijo el Señor a mi Señor. Esa escritura nos hace ver también que hay una relación entre dos señores dentro de lo que es un mismo Señor. Marcos en el capítulo 12, versículo 36, dijo Jesús, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y fíjate que esta era una escritura antigua que nos habla también de la Trinidad, la discutida Trinidad. Dijo el Señor a mi Señor, Padre e Hijo. Y aparece el Espíritu Santo, Padre e Hijo. David, inspirado por el Espíritu Santo, recibió la palabra profética de Dios Padre, hablando a Dios Hijo, ambos señores, y como un señor a otro señor, pero siendo finalmente un solo Señor. Parece un trabalengua, pero es que nuestro lenguaje es limitado y no podemos expresar verdades eternas que están fuera de nuestras limitadas capacidades de razonamiento humano. Pero básicamente el Padre le otorgó todo el poder del trono al Hijo y se encarga de derrotar a todos los enemigos del Hijo. Pero no como entes separados, sino como en una unidad indivisible, que nos maravilla y que nos asombra, pero que nos cuesta comprender en toda su magnitud y esencia. Nuestro llamamiento entonces es ir por los perdidos guiándolos a Dios. Esa es la idea. Como discípulos guiados a Dios, como hijos adoptivos de Dios, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como dice Mateo 28, versículo 19, que es nuestra gran comisión. Lo dijo Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aparece en el discipulado la necesaria acción de Dios Espíritu Santo desde el bautismo en adelante, Padre e Hijo y también Espíritu Santo. Estas cosas, hermanos, no las vamos a poder comprender plenamente. Estas separaciones que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Finalmente Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es Dios, que es el Padre que nos cuida, nos vigila, nos llama, nos responde, pero todo a través del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Son cuestiones que por nuestra limitada humanidad no podemos entender las cuestiones eternas ni divinas. Lo que sí debemos agradecer que todo esto Dios lo ha hecho, un plan perfecto de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para que nosotros finalmente le terminemos alabando, adorando, que nuestra alma termine de, que nuestra alma no se canse de alabarle, de adorarle, porque el Señor ha hecho algo tremendo y todo esto no lo ha hecho solo por nosotros, sino también para que nosotros ahora le reconozcamos a Él como el Todopoderoso, nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Creador, nuestro sustentador, el que siempre está con nosotros en las buenas y en las malas, el que nos da de día, de noche, el que nos abre
los ojos, el que nos da la vida, el que permite que nuestro corazón siga latiendo. Grande es el Señor. Su comunión, Hijo y Padre, es la que nosotros tenemos que imitar. Nosotros hacia nuestro Dios, y también debe existir, como mencionamos anteriormente, una comunión entre el cuerpo de Cristo. Esa comunión es la que iremos viendo en los próximos capítulos. Cómo nosotros como hijos imitamos al Padre Celestial y podemos tener una vida acorde a la voluntad de Dios, para alabarle, para glorificarle, para que en nuestras acciones le alabemos y le alabemos y le alabemos. Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Yo te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí, porque yo junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Yo te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí, porque yo junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista